Todo parecía una noche más de éxito para Cristian Nodal. Luces perfectas, público entregado, miles de personas coreando su nombre como si nada pudiera salir mal. Pero lo que ocurrió en ese concierto no fue un simple detalle técnico, no fue un error aislado y mucho menos una coincidencia. Fue el inicio de una tormenta mediática que hoy tiene a Cristian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Andrea Flores en el centro de una polémica que no deja de crecer. Y lo que parecía un simple video proyectado en una pantalla gigante terminó destapando una historia de indirectas, silencios estratégicos, supuestas filtraciones, crisis de imagen, problemas legales y una palabra que hoy domina las redes sociales: karma. Porque cuando en pleno concierto apareció en pantalla el rostro de Andrea Flores, una ex del pasado que llevaba años sin protagonizar titulares, el público no entendió nada. No era un homenaje oficial, no era parte del espectáculo anunciado, no había contexto artístico que justificara ese momento. Era un clip íntimo, personal, breve, pero suficientemente potente para desatar una explosión digital inmediata. En menos de 3 segundos, X, Instagram y TikTok ya estaban ardiendo. ¿Por qué ahora? ¿Fue intencional? ¿Es un mensaje? Eran las preguntas que inundaban las plataformas. Y en primera fila, Ángela Aguilar dejó de aplaudir. Esa imagen fue analizada cuadro por cuadro. Ángela con la mirada fija, seria, contenida, observando cada segundo como si intentara descifrar algo más grande que un simple recuerdo proyectado. No era una reacción exagerada, pero tampoco era la de alguien indiferente. Y ahí comenzó la narrativa que cambiaría todo. ¿Estamos frente a una relación sólida o frente a un vínculo que ya estaba agrietado? La palabra vigilancia empezó a repetirse con fuerza. Videos captados por asistentes mostraban a Ángela mirando hacia los costados del escenario, atenta a movimientos, a reacciones, a gestos. Para algunos era inseguridad. Para otros, era control. Pero para la mayoría, era señal de que algo no estaba bien. Cristian Nodal, mientras tanto, siguió cantando. Profesional, controlado, aparentemente inmutable. Pero en el mundo del espectáculo, el silencio nunca es neutral. Y esa misma noche publicó una historia ambigua, una canción vieja, una frase sin contexto. Nada aclaratorio, todo provocador. Esa ambigüedad fue gasolina pura. Cuando una figura pública no explica un momento tan delicado, las teorías no solo nacen, se multiplican. Y así empezó a construirse una narrativa donde Andrea Flores no era un simple recuerdo, sino una pieza activa en un tablero mucho más complejo. Andrea no tardó en publicar una frase en redes que terminó de encender la chispa: el pasado siempre vuelve cuando no se ha cerrado bien. No mencionó nombres, no habló del concierto, pero el timing fue quirúrgico. Las redes lo interpretaron como una respuesta sin respuesta. Y cuando días después compartió una canción sobre reencuentros que duelen, la sospecha se convirtió en tendencia. ¿Coincidencia o estrategia? ¿Mensaje directo o simple casualidad? En el entretenimiento, las coincidencias casi nunca son inocentes. Pero si el concierto fue la chispa, la entrevista de Cazzu fue la explosión. Sentada frente a un micrófono, con tono cansado pero firme, soltó una frase que cambió el eje completo de la conversación: hay gente rata, gente que se mueve en la sombra y después se hace la víctima. No dio nombres, no señaló directamente, pero no hacía falta. Las redes hicieron el resto. Lo dijo sin decirlo, repetían miles de comentarios. Y aquí la historia dejó de ser solo un triángulo amoroso para convertirse en un debate moral. Porque poco después apareció lo que nadie esperaba, un supuesto audio atribuido a Cristian Nodal, filtrado desde una cuenta anónima, con una advertencia inquietante: escuchen antes de que lo bajen. El contenido era breve, menos de 1 minuto, pero devastador. Según quienes lo difundieron, habría sido enviado tras un parto complicado de Cazzu, en un momento donde la salud de su hija Inti estuvo en peligro. La voz masculina, calmada, demasiado fría para el contexto descrito, hacía una petición que muchos calificaron como cruel y deshumanizada. Nada confirmado, nada desmentido de forma contundente. Y en el mundo digital, la duda pesa casi tanto como la certeza.
la red se partió en dos. Algunos exigían pruebas. Otros defendían a Nodal con el argumento de que nada estaba verificado. Pero la pregunta que dominaba era otra: si fuera falso, ¿por qué no desmentirlo de inmediato? El silencio, otra vez, se convirtió en protagonista. Abogados comenzaron a moverse, cuentas que compartían el audio recibieron advertencias legales, algunos clips fueron eliminados, pero Internet no olvida. Y cuando algo se intenta borrar con tanta rapidez, el efecto suele ser el contrario. En paralelo, la dinastía Aguilar empezó a mostrar señales de defensa extrema. Videos eliminados sin explicación, comentarios desactivados, entrevistas canceladas por motivos de agenda, bloqueos masivos. Analistas de espectáculos señalaron un patrón claro: cuando una familia acostumbrada a controlar el relato intenta desaparecer del mapa digital, es porque el daño es real. Y en lugar de calmar las aguas, estas acciones alimentaron la percepción de que algo grave estaba ocurriendo detrás de cámaras. Ángela Aguilar, figura joven pero central en esta narrativa, se convirtió en símbolo de una grieta. Sus apariciones públicas fueron cada vez más breves. Evitó preguntas, bajó la mirada en eventos, publicó mensajes introspectivos como a veces crecer es aprender a soltar. Para muchos, era una despedida disfrazada. Para otros, una forma elegante de marcar distancia. Lo cierto es que ya no aparecía defendiendo ni respaldando públicamente a Cristian Nodal. Y cuando en una relación mediática el apoyo desaparece, el mensaje es más fuerte que cualquier comunicado oficial. Mientras tanto, la imagen de Cazzu comenzó a transformarse radicalmente. De figura polémica pasó a ser vista como mujer firme, madre enfocada, artista que eligió el silencio digno en lugar del enfrentamiento. No publicó indirectas nuevas, no entró en el barro, no respondió al supuesto audio. Su estrategia fue clara: prioridad absoluta a su hija, distancia del escándalo, cero espectáculo. Y esa postura, en la opinión pública, se tradujo en respeto. Ella no necesita hablar, repetían usuarios. Su silencio dice todo. Cristian Nodal, en contraste, empezó a aparecer vinculado a otro frente delicado: el legal. Se le vio entrando a despachos jurídicos, se habló de contratos revisados, compromisos incumplidos, demandas latentes. Nada completamente confirmado, pero suficiente para que la narrativa del artista acorralado tomara fuerza. El brillo del escenario ya no alcanzaba para tapar las sombras que se acumulaban fuera de él. La conversación colectiva dejó de ser solo sobre amor, celos o indirectas. Se convirtió en un debate sobre límites, ética y responsabilidad. ¿Qué se puede pedir en un momento tan delicado como un parto complicado? ¿Dónde termina el ego y empieza la crueldad? ¿Qué ocurre cuando una figura pública pierde el control de su narrativa? La palabra karma comenzó a dominar titulares digitales. No como castigo mágico, sino como consecuencia acumulada. Y aquí es donde la historia adquiere su dimensión más polémica. Durante años, el apellido Aguilar fue sinónimo de tradición, respeto y manejo impecable de imagen. Pero esta vez, el silencio dejó de ser elegante y empezó a sentirse como una pared agrietada. Cada intento de censura, cada comentario bloqueado, cada video eliminado era capturado en screenshots antes de desaparecer. El control ya no era absoluto. Y en la era digital, cuando el público percibe que intentan ocultar algo, la sospecha se multiplica. Andrea Flores, por su parte, optó por retirarse tras sus indirectas iniciales. A veces decir poco es decir suficiente. Su silencio posterior fue leído como inteligencia estratégica. Ya había cumplido su función en el relato: recordarle al mundo que el pasado no siempre está cerrado. Hoy la narrativa dominante presenta tres imágenes claras: un Nodal rodeado de preguntas, una dinastía poderosa a la defensiva y una Cazzu fortalecida por el silencio. Ángela, en medio, representa la grieta emocional de una historia que parece desmoronarse sin necesidad de un anuncio oficial. No hubo comunicado de ruptura, no hubo escándalo frontal, pero el desgaste es visible. La lección mediática es brutal. En la era de las redes sociales, no hablar puede ser tan dañino como hablar de más.
Intentar controlar la conversación puede terminar entregándola por completo. Y cuando demasiadas piezas comienzan a encajar, video inesperado, frases indirectas, supuesto audio, movimientos legales, censura digital, el público arma su propio veredicto. La historia no explotó con una bomba inmediata. Se desmoronó lentamente, pieza por pieza, mirada por mirada, silencio tras silencio. Y esa es quizá la parte más inquietante. Porque el verdadero escándalo no fue un grito, fue un desgaste. No fue una ruptura anunciada, fue una distancia visible. No fue una confesión, fue una acumulación de dudas. Y al final, más allá de rumores y silencios, lo que queda es una narrativa que ya cambió para siempre. En la era digital nada se olvida y el público siempre saca sus propias conclusiones. Esto no terminó aquí, apenas estamos viendo las consecuencias. Nos vemos en el próximo análisis.